Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya y Señal Colombia. A través de los medios públicos llegamos a todos los rincones del país. Recuerde que también puede conectarse con nosotros en las redes sociales oficiales. Allí los leemos con el numeral Señal Investigativa. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a brindarles información en dos espacios dedicados a la investigación, desde las instalaciones de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y desde este estudio del Sistema de Medios Públicos RTBC en Bogotá. Edinson Bolaños, director de la revista Raya, va a estar en unos minutos con el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, elegido el pasado 15 de octubre como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ramelli, además de ser el presidente de este Tribunal Especial de Paz, también hace parte de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de ese tribunal. Ya en unos momentos nos explicará en detalle sobre su trabajo. Con él conversaremos sobre varios temas importantes en los que ha profundizado en sus investigaciones, entre ellos el de las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos que se registraron durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recientemente el tema ha estado nuevamente en la agenda a propósito de los 8 años de la firma del acuerdo de paz y por el bochornoso espectáculo que protagonizó un representante a la Cámara, un personaje de la extrema derecha, lo cual ofendió profundamente a las familias de las víctimas que por 16 años han estado buscando verdad, justicia y reparación. No era para menos. Las botas con las que representaron esas ausencias en la Plaza Núñez, a las afueras congresista. Sin más preámbulo, le concedo la palabra a Edinson Bolaños, director de la revista Raya, quien ya se encuentra con el nuevo presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, desde las oficinas de la Justicia Especial para la Paz en Bogotá. Edinson, adelante. Así es, Víctor. Desde el edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, originamos la otra parte de este programa especial de Señal Investigativa, hoy con el presidente de esta Jurisdicción de Paz, el cual surgió producto del acuerdo justamente hace 8 años, tras la firma de ese acuerdo en La Habana, y con un objetivo primordial, en el marco del conflicto armado, satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Magistrado Alejandro Ramelli, buenas noches, bienvenido a Señal Investigativa. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Bueno, empecemos con uno de los casos más escalofriantes del conflicto armado, las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos. En febrero de 2021, la JEP estableció y le comunicó al país que al menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. ¿Cómo llegó a esta cifra la JEP y dónde están esos listados de cada una de estas víctimas? Gracias. Mira, digamos para explicarle un poco a la audiencia, esto fue un cruce de información de 3 bases de datos. Está la base de datos de la Fiscalía General de la Nación, la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica y la base de datos de la organización o de la ONG más grande que analiza el tema de los falsos positivos, que es una alianza Colombia, Estados Unidos, Europa. Entonces, cruzando todas esas informaciones, llegamos a esa cifra que está soportada sobre los nombres, las cédulas, las identidades de cada una de las víctimas, el lugar donde pasaron los hechos, y obviamente nosotros tenemos toda esa información en las bases de datos. Ya un número importante de esas víctimas están en los autos que hemos proferido, entonces los nombres son públicos. Cuando salgan los demás autos saldrán los demás nombres. No hemos publicado toda la cifra pensando en un tema de seguridad de los familiares,
pero es como para decirte cómo se construyó la cifra, que es una cifra soportada sobre datos oficiales, porque está la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y demás, y que ya parte de esa lista la conoce el país, no toda la lista, porque esa lista hace parte de los autos que ya hemos imputado. Sí. Magistrado, señal investigativa ha conocido que hay un signo más que en los próximos días se adicionará incluso a esta cifra de 6.402. ¿La cifra podría ser mayor? Es que esa cifra es un estimativo. Y esa cifra, digamos, desde el momento en el que fue anunciada, pues la JEP ha seguido investigando. Yo le quiero colocar a usted un ejemplo para que usted vea cómo la cifra va aumentando. Yo fui uno de los correlatores del caso 03, por eso lo conozco bastante bien, y me correspondió el caso de Huila. En el caso de Huila teníamos 15 condenas por la justicia ordinaria. Comenzamos a investigar y subimos hasta 200 ejecuciones extrajudiciales y 32 desapariciones forzadas. Entonces fíjate cómo después de ese auto viene el auto de Huila, y en ese auto de Huila los máximos responsables, y estoy hablando de comandantes de batallón, reconocen ese aumento, digamos, de esas pequeñas condenas que tiene la justicia ordinaria a reconocer 200, ¿sí? Entonces, en la medida en que la investigación avance, pues la cifra obviamente va cambiando. Desde esa cifra fue una cifra provisional en ese momento, pero la experiencia mía como correlator de ese caso, lo que me muestra es que otras bajas o personas reportadas como bajas, luego comenzamos a investigar y los comparecientes afirman, no, eso fue un falso positivo. Entonces una cifra que tiene una tendencia incluso a aumentar. ¿Qué decirle, magistrado, a los negacionistas de estos casos, de los mal llamados falsos positivos que incluso están atacando hoy a las víctimas? Pues mire, yo creo que mi llamado es a la reflexión primero, porque más allá del tema de las cifras, ¿no? Digamos que si es uno, si es dos o más o menos esa cifra, el tema es que estamos hablando de familias, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que quedaron sin sus padres, de hijos que crecieron huérfanos, de familias que ni siquiera han podido encontrar el cuerpo de su familiar. Entonces yo creo que un poquito debemos dejar la discusión únicamente en que si son más o si son menos, que me parece una discusión hasta poco ética en lo personal, y decir, mire, así sea uno, son crímenes de Estado, eso es algo inconcebible que haya pasado en un Estado de Derecho. Entonces, yo creo que la celebración de audiencias, o yo invitaría a quienes todavía siguen negando, que se vean las audiencias. Las audiencias son públicas. La audiencia de Dabeiba, donde reconocieron todos los falsos positivos que nunca se han investigado. La audiencia del Huila, la audiencia de Catatumbo, la audiencia de Yopal, la de Antioquia. Entonces, pues es que la verdad es tosuda. O sea, si usted ve en una audiencia donde los perpetradores o los que dieron las órdenes están reconociéndole al país, pues yo sí creo que es ya el momento en que nos sentemos a pensar por qué sucedió y dejamos de discutir que no pasó. Son otras las preguntas que deberíamos afrontar como sociedad. Sí, cuando usted menciona Dabeiba, precisamente usted estuvo en este territorio. ¿Qué encontró allá y por qué, digamos, se desarrollaron amenazas en su contra? ¿Qué fue lo que molestó a los perpetradores? Pues mire, yo creo que eso es acción-reacción, ¿no? Cuando ya ellos vieron que precisamente la justicia estaba actuando, que estábamos llegando a los máximos responsables, que todos además en la audiencia reconocieron su responsabilidad. Yo quiero enfatizar eso. A mí en alguna época me acusaron incluso de que yo he hecho un montaje. Llegaron a decir esa barbaridad. Y hoy les puedo decir, véanse la audiencia. Ahí están, todos reconocieron. Llevamos 14 víctimas entregadas dignamente, que estaban inhumadas como NNs en el cementerio de las Mercedes de Dabeiba, que ninguno pertenecía a la guerrilla, ninguno era paramilitar. Entonces, la verdad sale a flote. Y vuelvo a digo, a mí en lo personal, primero, en algunos columnistas me atacaron diciendo que todo eso era falso. Luego, amenazaron testigos, amenazaron a mi magistrado auxiliar, me amenazaron a mí, incluso 15 días antes de la audiencia. ¿Y qué dije yo? Vamos a hacer la audiencia. O sea, yo no me dejé intimidar, porque la justicia no me puede dejar intimidar. Uno no le puede exigir a los comparecientes que hablen, que cuenten toda la verdad, si los jueces nos asustamos. Hicimos la audiencia allá, donde no querían que lo hiciéramos, y luego hicimos la otra parte en Medellín. Entonces, yo creo honestamente que es la reacción de quienes quieren que la verdad siga enterrada en los cementerios, que eso no se sepa, que dejemos así. Entonces, cuando usted comienza a investigar
y comienza a llegar donde la justicia colombiana no había llegado, pues eso genera una reacción, precisamente de los que quieren seguir negando, de los que quieren que nunca se investigue y de los que todavía sostienen pues que fueron hechos aislados. Sí, hemos conocido los colombianos, digamos, algo de verdad respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, se pregunta uno por el tema de la justicia. ¿Qué tanta justicia hay en estos casos de llamados falsos positivos, sobre todo de los máximos responsables de estas acciones? Pues mire, nosotros igualmente hemos superado el umbral de verdad de la justicia colombiana. Y la justicia colombiana llegó hasta determinado nivel, incluso con mucho sacrificio. O sea, en todo esto también recordemos que hubo fiscales amenazados, gente del CTI que asesinaron por investigar esto. Entonces nosotros estamos construyendo sobre lo que ellos lograron hacer. Pero ellos llegaron hasta determinado nivel y ahí pararon, ¿cierto? Entonces nosotros que estamos realizando una macro investigación, tenemos la oportunidad de mirar todo el bosque. Yo entiendo un poco que el problema es la forma como funciona la justicia ordinaria. Entonces la justicia ordinaria investiga los casos, caso a caso. Nosotros investigamos por patrones y eso nos da una explicación para llegar a los máximos responsables. Y precisamente en materia de máximos responsables ya hemos imputado con el general Montoya, son 8 generales que nunca habían sido imputados en la justicia ordinaria, ¿cierto? 2 de ellos aceptaron responsabilidad, los otros 5 que son del caso Huila, más el general Montoya, serían 6, van a un juicio, donde pues se determinará su responsabilidad o inocencia. Entonces, yo creo que son resultados muy tangibles y eso es lo que está pidiendo el acuerdo de paz. Y yo todavía no termino de entender por qué nos dicen que no estamos cumpliendo. Si nosotros hemos cumplido incluso más allá de lo que hizo la justicia ordinaria con las limitaciones que tenían. Hablemos un poco de esos generales que están aceptando y los que no han aceptado, pero que tienen que ir a juicio de alguna manera porque esa es la regla de la Justicia Especial de Paz. Mire, digamos la primera aceptación fue en el caso Norte Santander, que fue el general Paulino Coronado. Él aceptó, él nunca había sido imputado por la Fiscalía y precisamente porque son investigaciones muy sólidas, soportadas sobre las versiones de sus subordinados, más todas las pruebas que recaudamos. Es que nosotros no solamente nos basamos en declaraciones, que alguien podría decir, es que ustedes soportan todo en personas que confiesan quién sabe qué cosa por allá. No, nosotros practicamos pruebas, vamos a los batallones, inspeccionamos, sistematizamos toda la información militar que hemos encontrado. Y entonces, cuando toda esa información y esas versiones son tan abrumadoras, pues los de arriba dicen, mire, es mejor aceptar, ¿para qué me voy a ir a un juicio? Entonces, precisamente ese fue el primer caso. El segundo caso fue el general Torres Escalante, en el caso de Casanare, que también lo mismo acepta porque hay una investigación muy fuerte de base que soporta la acusación. Los otros 5, que son del caso que yo le comentaba que tengo de Huila, lo mismo. Ellos eran comandantes de brigada, comandantes de la 9ª Brigada. Algunos llegaron, como en el caso del general Lasprilla, a ser comandantes del Ejército Nacional. Otros llegaron a mayor general, otros llegaron a brigadier general. En esa época eran comandantes de la 9ª Brigada. E igualmente en la audiencia pública que realizamos en Neiva, con 140 víctimas y 74 comparecientes, pues entre los cuales estaban algunos comandantes del batallón Magdalena, del batallón Piguanza. Sobre toda esa información, más las pruebas que practicamos, porque nosotros practicamos inspección en el batallón Magdalena, el batallón Piguanza, se construyó esa acusación contra ellos. Ellos decidieron no aceptar su responsabilidad, están en todo su derecho de hacerlo, y en este momento están siendo investigados por la unidad de investigación y luego pues eventualmente tendrán un juicio. Máximos responsables frente, digamos, a la cadena de mando militar. La JEP determinará de alguna manera, así no tenga competencia para enjuiciar a los máximos responsables políticos de este crimen atroz como las ejecuciones extrajudiciales. Digamos que hay otra fase del caso, que es la fase nacional. Ya algunos antiguos funcionarios, estamos hablando de particulares, ya no militares, han rendido sus declaraciones acá, en eso estamos. Entonces, un poco el mensaje también es, hemos citado varios funcionarios públicos, o sea, lo que podríamos decir agentes del Estado, no miembros de la fuerza pública, para que vengan y rindan sus declaraciones, lo cual también es importante porque son personas que tampoco nunca han sido llamadas por la justicia. En eso estamos. Ahora, como usted muy bien lo menciona, habrían eventualmente determinados funcionarios públicos
que tienen un fuero constitucional que por el acuerdo de paz y como quedó en la Constitución, nosotros no tenemos competencia, lo cual no significa que ellos podrían perfectamente venir o ellos podrían ofrecerse a venir a rendir su declaración. Yo creo que sería lo más sano para el país. Que en este caso son los expresidentes. Podrían ser. Entonces, un poco más allá de que tengamos o no competencia, quizá lo más indicado es que ellos mismos, así como lo hicieron en la Comisión de la Verdad, fíjate que en la Comisión de la Verdad ellos fueron, pues podrían, ¿por qué no le piden a la JEP que los escuche? O sea, si quieren dar sus declaraciones, pues perfectamente, o traer sus pruebas, pues nosotros con muchísimo gusto los atenderíamos. Hay una pregunta importante, digamos, ¿cómo opera el sistema y metodología de cadena de mando en FARC y en Ejército? Porque están invertidas de alguna manera. En FARC se arranca presumiendo la responsabilidad del secretariado y se les imputa. Mientras en falsos positivos, que son crímenes de Estado, se empieza a partir de los soldados y se va ascendiendo con imputaciones individuales. Sí, digamos, acá no hay, no es que partamos de que sean culpables. Ahora, si usted me habla del secretariado, hablemos de cada uno. En el tema del secretariado, el secretariado sí tenía condenas. Tenían condenas en ausencia. Y eso es muy importante. Entonces, ahora que están hablando de todos los de las sentencias, que porque no hay sentencias, yo les diría, ¿qué tenía el secretariado? El secretariado tenía condenas en ausencia, que tampoco nunca fueron efectivas. O sea, nunca estuvieron un día en la cárcel. Eso era la justicia ordinaria. Llega el acuerdo de paz y lo que hacen es un diálogo con las víctimas, ¿cierto? Una imputación por más de 22.000 secuestros y una audiencia pública histórica, porque durante 3 días ellos tuvieron que darle la cara a sus víctimas, dar las explicaciones, y eso nunca había pasado en Colombia. Entonces fíjate que es una justicia diferente, con unos resultados distintos, porque si ya aceptan responsabilidad, no van a ser privados de la libertad. Lo cierto es que primero nunca estuvieron privados de la libertad, o sea, arranquemos de eso, porque estaban condenados en ausencia, pero esas sentencias nunca se cumplieron. Ahora van a tener que cumplir unas sanciones restaurativas de las víctimas. Entonces, yo sí la invitación que le haría a la sociedad colombiana es, ¿por qué no miramos el antes y el ahora? ¿Qué había antes? Condenas en ausencia. ¿Eso era justicia? ¿Algún día estuvieron privados de la libertad? Jamás. Ahora usted me va a decir, pero ahora tampoco lo van a estar. No, van a tener restricciones de sus derechos y cumplir una sanción restaurativa. Pero eso es mucho más de lo que había antes, porque antes que había condenas en ausencia. Entonces fíjate cómo, digamos, es una justicia que produce unos resultados más satisfactorios en términos de víctimas que lo que había antes. Magistrado Ramelli, ¿cuál es la invitación entonces que le hace la Jurisdicción Especial de Paz a los líderes políticos que de alguna manera se sienten también aludidos frente a responsabilidades como las ejecuciones extrajudiciales? Bueno, mi amable invitación es a que vengan y rindan su versión sobre los hechos. Yo creo que será muy importante para el país que ellos tuvieran la oportunidad de exponer, digamos, su visión, de aportar todas las pruebas que quieran, y pues acá lo recibimos independientemente de los temas de competencia. No es un tema, digamos, de que tengamos o no competencia, sino yo creo que para el proceso y para la sociedad colombiana sería muy importante que ellos voluntariamente podrían solicitar ser escuchados. Volvemos un momento a estudio para mostrarles uno de los tantos casos que se registraron en aquella época. Justamente esta semana estuve conversando con una de las madres que hace 16 años perdió a uno de sus hijos llamado Eduardo Garzón. Ellos trabajaban en aquella época brindando alimentación a la Policía Nacional. Contrario a otros casos, esta familia no era de escasos recursos y vivía en Bogotá. A su hijo lo tuvo que ir a reconocer lejos. Lo encontró en un cementerio del departamento de Santander, después de conocerlo como un hombre elegante y padre de 3 hijos menores de edad. Lo vio muerto, vestido de uniforme camuflado, mochila al hombro y botas al revés. Las mismas botas que hoy de colores, como muestra de resiliencia, fueron botadas a la basura por un congresista. Esta es su historia. Mil y mil gracias a todos aquellos. Mi nombre es Naderina Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
Es esta la hora que me pregunto, ¿qué cometió mi hijo? ¿Por qué me lo mataron? Porque no he sabido. A doña Ana Páez, hace 16 años, el gobierno en cabeza del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez le quería hacer creer que uno de sus 4 hijos, Eduardo, de 32 años, era un delincuente. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Era difícil desmentir esa información. Sin embargo, con determinación, a pesar del dolor y la indiferencia de muchos, logró lo que parecía imposible: limpiar el nombre de su hijo, demostrarle al país que era una de las miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante ese gobierno a manos del ejército. Antes del 2008, mi vida era totalmente hermosa. Fue el 4 de marzo del año 2008 cuando empezó la angustia de esta madre. El día 4 de marzo del 2008 se desapareció. Él tenía que llegar a las 5 de la mañana porque abríamos a las 6 de la mañana porque hacía desayuno, almuerzo y comida a 450 policías. Y él no llegó. Y yo comencé a timbrarle porque él se tenía que venir y irse para la plaza otra vuelta a hacer mercado. Entonces no llegó, no apareció. Yo todo el día, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? Cuando yo llegué a la casa, encontré una cacerola que le había hecho unos huevitos, la Biblia encima de la mesa y una veladora puesta. Sí, pero ¿por qué pasaría? O sea, hasta que una niña de las cabinas me dijo, le dije, oye, ¿tú no has visto a Eduardo? Dijo, esta mañana salió todo pintoso. Y le dije, ¿para dónde va Eduardo? Dijo, para las chicas. Ella dice que había un carro en la puerta de la casa del apartamento del conjunto, una camioneta gris esperándolo y él se subió a la camioneta. O sea, no lo llevaban forzado, sino él se subió a la camioneta, no sé quién lo llevaría, no sé cómo. Por su trabajo en Bogotá, ella tenía conocidos en la policía. Por eso no dudó en acudir a ellos, a quienes había servido durante años junto a su hijo Eduardo. Desde ahí para acá yo comencé a buscarlo y a ver qué ha pasado y qué había pasado. 50.000 llamadas le hice, llamándolo todo el día. Ya el celular, a la hora de que pasó las cosas que él no llegaba, ya el celular ya no lo tenía él, ya lo apagaban y por rato lo prendía. Entonces, pues imagínense, yo quedé loca sin saber qué era lo que había pasado. Me fui a denunciar lo que se había desaparecido, me dijeron que no, que tenía que esperar 72 horas. Le rogué a mi hija, le rogué a mi nuera que fueran a mirar qué hacían mientras que yo atendía el negocio. Su angustia, que la llevó a recorrer por meses las calles de Bogotá, se convirtió en una verdadera pesadilla cuando, buscando respuestas, llegó hasta el vecino municipio de Soacha. Otras madres locales estaban en la misma situación, visitando hospitales, cárceles y cementerios, porque sus hijos habían desaparecido. Eran madres, esposas e hijas que compartían el mismo dolor y la misma incertidumbre. Y el personal de Soacha me dijo, mamita, no es sola tú la que estás buscando a tu hijo, mire todas las que están ahí. Y yo pues las vi y vi que estaban diciendo lo mismo que yo estaba diciendo, que habían desaparecido, que tal día, y lo mismo. Y yo ve, y yo me puse a conversar con una que se llama Carmen, se le dije, oye, hágame un favor, es que a mi hijo también se me desapareció. Pues sí estamos nosotros acá. Nosotros hay como 8 mamitas que nos hemos encontrado acá y también les desaparecieron sus hijos. Yo le dije, no, pero ¿cómo puede ser? En todo Soacha se escuchaba sobre los desaparecidos, pero nadie daba respuestas claras sobre lo que estaba sucediendo. Ana recibió 8 meses después de la búsqueda la llamada que quería y no quería recibir. El 29 de agosto del 2008 me avisaron que fuera a la morgue, que me acercara a la morgue de Bogotá, que de pronto ahí estaba mi hijo entre los que estaban porque todo lo que no habíamos dicho nosotros era prácticamente él
Y así fue como yo me acerqué a la morgue y efectivamente mi hijo estaba en ese computador. En un computador estaban todos los muchachos de Soacha. Todos los muchachos de Soacha estaban ahí retratados. Y me dijeron, ¿cuál de estos que está aquí es el suyo? Pues ahí estaba mi hijo. Ahí fue cuando yo lo vi con un camuflado puesto, con las botas al revés. Y al lado de él tenía una mochila. Decían que tenía una granada, que tenía un arma, porque sí la vi ahí. Pero mi hijo nunca en su vida usó una mochila, jamás. Él era muy ejecutivo. Él fue educado en un colegio militar y pues él era muy ejecutivo. Yo amaba mi ejército, amor. Por eso mi orgullo era tener a mi hijo estudiando en ese colegio. Y yo les dije, ¿él por qué estaba uniformado así? Me dijo, porque él murió en combate con la guerrilla, en Cimitarra, Santander. Yo dije, mi hijo de guerrillero. Y yo les juraba ahí, me les arrodillaba que eso no era verdad, que era una equivocación. Pero al verlo vestido, y yo ve qué pasó. No entendía la situación, pero decidió viajar hasta allá con el corazón en la mano buscando conocer la verdad. No solo lo encontró en el cementerio, allí le reafirmaron que lo habían matado por andar en malos pasos, que era un guerrillero. Y llegamos a la fiscalía de Cimitarra, nos atendieron como a las 10 de la mañana y también me hicieron lo mismo, me mostraron el computador, me dijeron que efectivamente mi hijo había muerto en combate con el ejército y con la guerrilla, entonces que él está ahí en el cementerio de Cimitarra. Desde ese momento colgó el delantal que utilizaba en el casino de la policía y se volvió investigadora. Bueno, cuando el sepulturero me contó y me dijo, mire, yo les voy a contar algo, no quiero que lo cuente, pero a estos muchachos los vi ayer, ese día, en el parque, sentados. Había uno que estaba tomando cerveza, el otro que estaba tomando una gaseosa, cuando él vio el carro del ejército que bajó y los recogió, sin empujarlos y sin nada, sino que dijeron subas y que los chicos se habían subido. Ahí no supo nada, y al otro día ya los llevaron para el cementerio y él dijo, estos chicos yo los vi ayer. Estaban vivos, estaban Ahí comenzó mi duda, qué había pasado, y comenzamos la investigación. Hasta cualquier día alguien me dijo, a sus hijos no los mató el ejército porque estaban en guerrilla, sino porque están matando a los muchachos. Están reclutando muchachos y los están matando y los están botando en los cementerios. Y luego comencé a buscar y efectivamente sí, mi hijo había sido muerto por el ejército, pero no porque era guerrillero. Las investigaciones comprobaron lo que las madres y otras buscadoras afirmaron desde el principio, aunque para muchos sonaba increíble. El Ejército de Colombia asesinó a personas inocentes y las presentó como bajas en combate. A esa macabra práctica se le conocería entonces como los falsos positivos. Porque desapareció el 4 de marzo y el 5 de marzo él ya había sido ejecutado. Le hicieron 3 disparos, uno le voló el cerebrito y los otros le entraron por acá y le salieron por acá. 3 disparos por donde le metieron las varillas para saber de dónde salió el tiro. Eso fue muy duro, dijo. Entonces, imagínate, ahí comenzó mi calvario. Yo decía, ¿pero por qué me lo mataron? ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué cometió? Entonces yo pues me volví loca, papi, me volví loca buscando esa verdad. Servían para mejorar las estadísticas y ganar réditos. Los uniformados asesinaban a cambio de días de descanso, medallas y oportunidades de ascenso, incluso a cambio de un plato de arroz chino. Yo quiero que la G acelere un poquito y que me muestre, antes de que me muera, qué pasó con mi hijo. ¿Por qué me lo mataron? Porque pues en la justicia ordinaria fueron condenados a 28, 25 años, 20 y ahí para abajo. Porque fueron coronel, sargentos y
y soldados profesionales. A ellos ya los habían soltado, los habían mandado para el Sinaí, pues de premio, porque han hecho esas bajas. Hasta que yo supe en el momento y yo me volví loca en la fiscalía, hice que los regresara y fueron condenados, porque fueron culpables. A él la prueba reina de nosotros fue haberle hecho seguimiento a su celular, porque después de que a él lo cogieron, después de que ya mi hijo había muerto, ellos siguieron hablando por el celular de mi hijo. Y ahí quedaron los teléfonos de los coroneles, de la gente con la que hicieron las cosas. Entonces, esa fue una prueba reina. Y también dándole la gloria y la honra a mi Padre Santo, que al señor que habían buscado como informante, él un día habló, dijo que a él nunca le habían pagado, porque dijeron que le habían pagado al informante 750.000 pesos, pero él dice que a él no le pagaron nada, que a él le dijeron que dijera eso, que ellos habían ido a delinquir allá, que él sí lo había visto y que era testigo de lo que ellos fueron a hacer. Pero el Señor desmintió todo y gloria a Dios, pues se supo que ellos eran culpables. Las botas oscuras, las que les pusieron al revés a miles de jóvenes en Colombia, se convirtieron en un emblema para todas las madres, para todas las familias. Ahora, pintadas de colores, son símbolo de su lucha, símbolo de resistencia. Yo le pido a la G que acelere los casos. Eso no puede quedar en impunidad. No ha habido justicia. O sea, yo no veo la justicia para mí. Primero, porque yo en este momento no me siento respaldada en realidad, porque tenga en realidad un esquema, o sea, que mi familia tenga protección. No la tenemos. No la tenemos. Entonces, yo no me siento protegida ni por la unidad de víctimas, ni por derechos humanos. Yo no me siento protegida con nadie. Ahí la escuchábamos. Doña Ana ha tenido que padecer junto con su familia todo tipo de situaciones desde que miembros del Ejército Nacional de Colombia decidieron asesinar a su hijo en el año 2008 y presentarlo como guerrillero. Eduardo Garzón es una de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En un mensaje a la señora Ana le dijeron que ella sería la víctima 6.403. La amenazaron de muerte y supimos que se han presentado varios episodios que ponen en riesgo su seguridad y la de su familia. A propósito de esa cifra que molesta a algunos negacionistas, ojo con este dato que les vamos a dar en primicia. Señal Investigativa conoció que el próximo jueves 28 de noviembre, es decir, la otra semana, a las 2 de la tarde, la JEP le dará a conocer al país uno a uno quiénes son las 6.402 víctimas de las que tienen registro. Esto no para responderle a un político de derecha, sino por transparencia con el país y sobre todo con las familias que buscan verdad, justicia y reparación. Solamente me dijeron que ese 6.402 sería 6.403 la próxima, que sería yo. Con este dato vamos a una primera pausa institucional. No se despegue de Señal Investigativa porque ya regresamos con detalles importantes que revela en exclusiva el nuevo presidente de la JEP en conversación con Edinson Bolaños, director de la revista Raya. Ya volvemos. Llega a Señal Colombia, un nuevo programa de análisis, contrainformación y actualidad política. Un tema de actualidad será analizado con profundidad cada miércoles para entender el mundo actual. La Base, estreno, miércoles 27 de noviembre, 9 de la noche. Señal Colombia, la señal de la paz. Uno como campesino sí se ha visto la voluntad de querer trabajar y de querer proteger el medio ambiente, que es lo que pues siempre se había luchado.
De la mano de las comunidades estamos salvando la selva y reduciendo la deforestación. Muy agradecida y de saber que el voto que dimos pues, fue recompensado de esta manera. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Si usted es firmante de paz y está activa o activo en el proceso de reincorporación, tiene hasta el 9 de diciembre para renovar sus compromisos. Recuerde que ahora cuenta con una oferta de más de 200 acciones para crear su plan de reincorporación integral con base en sus intereses y necesidades. Diríjase a la sede de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización más cercana. Contáctenos por cualquiera de nuestros canales. Línea Nacional 01800-091-1516 y numeral 516 en líneas Claro y Movistar. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder, comprometida con la conservación y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Algunas de las especies más afectadas por este delito son las loras, las guacamayas, las tortugas y los primates. Estos ejemplares recuperados son llevados al hogar de paso Carder-APAP para mantener y recuperar sus condiciones clínicas y biológicas y devolverlos a su hábitat natural. Recuerde que el tráfico de fauna silvestre es un delito en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este nuevo capítulo de Señal Investigativa. Hoy estamos hablando sobre temas importantes con el nuevo presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, elegido el 15 de octubre y posesionado el pasado 5 de noviembre. Ya hablamos con él inicialmente sobre las ejecuciones extrajudiciales. Edinson Bolaños está con él en la JEP para seguir conversando sobre las sentencias contra los jefes máximos de la extinta guerrilla de las FARC y contra los militares responsables de delitos en el marco del conflicto armado colombiano. Edinson. Continuamos en entrevista exclusiva con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli. Doctor Ramelli, cuéntenos un poco a los colombianos. El antiguo secretariado de las FARC radicó e hizo pública hace unas semanas una renuncia a la presunción de inocencia y una aceptación total de cargos. ¿Esto cómo lo recibe la jurisdicción? Bueno, mira, esa es una solicitud que no es nueva, ellos ya han pedido eso. Esa decisión tiene que adoptarla el órgano de gobierno, lo estamos estudiando porque tiene ciertas implicaciones procesales. Yo por el momento simplemente quiero decirte lo siguiente, y es, ¿cuál fue el modelo negociado? ¿Qué fue lo que negociaron? ¿Cierto? Lo que negociaron no fue una aceptación plena de todos los cargos, eso no fue lo que se negoció. Lo que se negoció fue un modelo donde, además de aceptar responsabilidad, usted hace un aporte a la verdad, y eso fue lo que negociaron. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿por qué nos dicen que nosotros nos estamos desviando del acuerdo, si el acuerdo lo que dice es eso? Que usted acepta responsabilidad, ¿cierto? Pero además de aceptar responsabilidad, tiene que hacer aporte a la verdad y tiene que darle la cara a las víctimas y tiene que dar explicaciones. Entonces, pues yo me pregunto, ¿por qué si esa aceptación es lo que negociaron? Lo que yo entiendo, además que yo no estuve en la negociación, pero por leerla, lo que uno entiende es que se acordó un modelo de justicia distinto. Y ese modelo de justicia distinto está soportado no sobre la aceptación únicamente, sino sobre la verdad. Entonces el tema que yo me preguntaría es, bueno, ¿dónde está el aporte de la verdad? Porque eso es a cambio de ¿qué? De unos beneficios. Entonces, usted tiene unos beneficios, no están privados de la libertad en ese momento, pero esos beneficios no son gratis, esos beneficios es a cambio de la verdad. Y lo más importante en la jurisdicción es la verdad. Entonces, un poco la reflexión, más allá de andar contestando la comunicación, que la contestaremos colectivamente, yo me hago una reflexión personal, y es ¿qué fue lo que se negoció? Pues lo que negoció no fue eso. Lo que nos negoció no fue yo acepto todo lo que usted quiera que yo acepte. Lo que yo negocié fue una justicia que parte no solamente de aceptar responsabilidades por mando, sino decir la verdad. Es decir, que la respuesta de la JEP en su momento va a ser rechazar un poco o negar esta estrategia que... Pues yo no me quiero, digamos, adelantar la respuesta formal
digamos que es una respuesta colectiva, es mi opinión como magistrado. Mi opinión es sencillamente por qué no revisamos el acuerdo. Leamos el acuerdo. El acuerdo lo que dice es eso. Magistrado, ¿cuándo se conocerán las primeras sentencias y sanciones contra los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC? Bueno, ahí hay que hacer varias claridades. Digamos, nosotros venimos trabajando a marchas forzadas por sacar esa y todas las sentencias. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar no es que exista, digamos, una intención de demorarnos, ¿no? Lo segundo, también hay que consultar el grado de participación de las víctimas, que es muy interesante y muy importante. Entonces, las víctimas han querido participar en el tribunal de forma masiva. Al mismo tiempo, digamos, la defensa de los comparecientes ha interpuesto numerosos recursos, nulidades, apelaciones, recusaciones, y en esa medida, pues obviamente nos demoramos más. Y lo otro que también es importante es lo de las sanciones propias, pero creo que lo vamos a hablar más adelante. Sí, ¿cómo serán? ¿Cuáles y cómo se cumplirán esas sanciones propias de la JEP? Bueno, esas sanciones propias yo quiero explicarle un poco de dónde salen, porque yo creo que hay bastante que comentarle a la audiencia. Mire, cuando se negoció el acuerdo, habían dos extremos inaceptables, digámoslo así. Uno era una amnistía, y una amnistía donde nadie decía nada, como había sido toda la vida en Colombia. Y era sencillamente eso: yo me desmovilizo y me voy para la casa, ¿sí o no? Y eso era inaceptable, sin decir verdad, sin justicia transicional, sin víctimas. Eso era un extremo. El otro extremo de la relación era la justicia retributiva pura y dura. Entonces era decirle al grupo armado: mire, usted entregue todo lo que tiene, las armas, los bienes y demás, y se van a ir 50 años a la cárcel. ¿Usted cree que algún grupo armado iba a aceptar eso? Ni aquí, ni en ningún país del mundo, un grupo que no ha sido derrotado militarmente va a decir: yo me voy 50 años a la cárcel. Entonces eran los dos extremos, o la amnistía tradicional o los 50 años de cárcel. La sanción propia es el punto medio. Entonces el punto medio donde le dice: mire, ni es una amnistía pura y dura, ni es la cárcel pura y dura. Es: usted venga acá, usted cuente la verdad, usted acepte los hechos, usted restablezca los derechos de las víctimas y entre 5 y 8 años va a realizar unas labores para restablecer los derechos de las víctimas. Entonces, yo sí creo que es una gran construcción, que hay que explicarla, y sobre todo a la audiencia, decirles: mire, no es la cárcel. Si la gente toda sigue pensando en la cárcel, en ningún grupo, no hay ninguna experiencia en el mundo que haya pasado eso, en ninguna parte. Que un grupo armado le diga: yo entrego todo y me voy 50 años a la cárcel. No, pues para eso siguen en el monte, ¿sí o no? Entonces, eso no es realista. Eso no es realista. Es un proceso de paz, no es un proceso de sometimiento a la justicia. En un proceso de sometimiento a la justicia usted tendrá otras lógicas, pero en un proceso de paz, ningún grupo armado en ninguna parte, dígame una experiencia que haya pasado eso. Y entonces nos vamos al otro extremo, a las amnistías. ¿Y nosotros qué logramos? El punto medio, y ese es el avance. Pero estas sanciones responderán de manera individual. Claro. Es decir, la idea es que realicen las labores colectivamente, ¿sí? No, pero obviamente la pena es individual, como cualquier pena. Pero eso no significa pues que usted la tenga que cumplir individualmente, sino la pueden realizar colectivamente. ¿Tendrán estas personas restricciones de la libertad respecto a que si están, digamos, un X miembro del secretariado que operó, digamos, por ejemplo, en el Valle y tiene que cumplir su sanción allá, tendrá limitada su libertad a ese territorio donde va a cumplir la sanción? Eso es lo que tendrán que determinar mis colegas. Yo no me puedo aventurar qué van a decir. Yo lo que le digo: mire, ¿qué es lo importante de todo esto? Y hemos trabajado muchísimo y estamos muy fortalecidos en eso. Lo importante es el monitoreo. Porque usted me va a preguntar: bueno, ¿y yo cómo sé dónde están? ¿O yo qué voy a saber qué están haciendo? No, hay un monitoreo. Y ese monitoreo es el que controla si efectivamente la persona está cumpliendo o no. Y además de lo anterior, la misión de verificación de Naciones Unidas nos ayuda en ese monitoreo también. Entonces, el gran desafío es ese. A ver, le pongo un ejemplo. Es más fácil la justicia tradicional, porque la justicia tradicional, un juez condena a alguien y se va para una cárcel y el problema de él implicarse con él, ¿cierto? Acá es más difícil, porque como no es la cárcel, sino esas actividades, pues obviamente tiene que existir algún sistema de control para que identifique si la persona está cumpliendo o no está cumpliendo. Sí. ¿Estas sanciones serán compatibles con el ejercicio político
o digamos parlamentario específicamente, si se dan antes del año 2026? Eso tendrán que definirlo mis colegas en la sentencia. Yo lo que le digo es lo siguiente. La Corte Constitucional dejó en cabeza de la jurisdicción que establezca en la sentencia si son o no compatibles. Pero pues yo no me puedo anticipar, porque además no soy ni el ponente ni pertenezco a esa sección, para saber qué van a decir mis colegas en el futuro. Para terminar esta segunda parte de la entrevista, magistrado Ramelli, hablemos de lo que dijo Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, hace una semana, que arremetió contra la JEP precisamente. Dijo que él nos explicaba que haya un número elevado de firmantes del acuerdo en las cárceles aún y que no se haya logrado la liberación de el conocido como Simón Trinidad, que para él fue arbitrariamente extraditado a Estados Unidos. Bueno, y son como varias preguntas, ¿no? Varias reflexiones. Lo primero es que efectivamente nosotros sí hemos avanzado en el estudio de la concesión, que no necesariamente es conceder, sino conceder o negar, de las amnistías por parte de las FARC, complementarias a las que se habían dado antes. Es que ya el grueso, digamos, de las FARC está amnistiado, ¿cierto? Queda una parte. Esos son unas amnistías que estamos tramitando. Esas amnistías son mucho más complejas de resolver que las amnistías tradicionales. ¿Por qué? Porque no son amnistías por delitos políticos, son amnistías por delitos relacionados con la financiación de la organización. Entonces pueden tener un vínculo con narcotráfico, un vínculo con secuestro, un vínculo con lavado de activos. Y tenemos que establecer si esa financiación fue para la organización o fue para la persona. Y eso no es tan fácil. Entonces, ahí hay unas complejidades, ¿cierto? Que ellos jamás las conocen. Y el caso que usted me menciona, pues eso sí ya depende de las relaciones bilaterales con Estados Unidos de nuestro gobierno. Eso no es un tema nuestro. Nosotros lo que estamos tramitando con la embajada es ir a recibir su declaración. Pero nosotros no somos los competentes para, digamos, solicitar una cosa o la otra. Eso es un problema entre los estados. Importante esta conversación de cara a las víctimas y al país en general. Vamos a una segunda pausa institucional. Quédese con nosotros porque para nuestro tercer y último bloque de información hemos dejado temas especiales que seguramente serán noticia a lo largo de esta semana que inicia. Ya volvemos. En el Fondo Nacional de Garantías continuamos impulsando los sueños de los colombianos, garantizando más de 1 millón de créditos por un valor de 30 billones, superando la meta que nos trazamos en el gobierno del cambio. Nuestras garantías están llegando a la economía popular, mujeres emprendedoras, jóvenes con nuevas ideas de negocio y empresarios que trabajan día a día luchando contra el gota a gota, con el propósito de que más personas puedan acceder al crédito formal y contar con un fiador que los respalde. Somos el fiador de los colombianos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Imprenta Nacional cuenta con más de 160 años de experiencia. Somos garantes de la seguridad jurídica del Estado y nos fortalecemos como empresa industrial y comercial de Colombia. Le entregamos al país productos impresos de la más alta calidad. Imprenta Nacional de Colombia. Comunicar con transparencia es la mejor impresión. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias para todos los que continúan conectados con esta señal investigativa. Hoy un capítulo dedicado a la Justicia Especial para la Paz. Estamos indagando, como siempre, sobre distintos temas de relevancia nacional. Información que, como siempre, investigamos a fondo. Vamos a darle paso nuevamente a Edison Bolaños para ver cómo concluye esta conversación con el nuevo presidente de la JEP. Edison, adelante. Continuamos en entrevista exclusiva con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, desde el edificio de la JEP aquí en Bogotá. Magistrado, este fin de semana se va a dar un hecho histórico también precisamente en el marco de este acuerdo de paz, y es que por primera vez en la historia
los mandos medios del bloque occidental de las extintas FARC reconocerán ante la justicia las víctimas y el país su responsabilidad por liderar y ejecutar la política de secuestro en departamentos como Valle, Cauca, Nariño y el sur del Chocó. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre este hecho? Pues es un avance muy importante y eso tiene que ver con otro tema que es controversial y son los mandos medios, porque precisamente el tema no es solamente la aceptación de los que estaban en el secretariado, sino de los mandos medios que también son calificados como máximos responsables. Es que la calificación máximo responsable no es sinónimo de integrante de la cúpula, ¿cierto? Sino aquellas personas que jugaron un papel esencial en la comisión de unos hechos. Y eso es lo que están viendo las víctimas. Porque la diferencia, ¿cuál es? Cuando usted está, digamos, en la cúpula de la organización, puede que no tenga mucha información sobre los hechos. Tiene información sobre los planes, pero no sobre los hechos. Cuando ustedes entran en las cadenas de mando, el mando medio sabe más de los hechos. ¿Y qué es lo que están pidiendo las víctimas? Pues que aclaren los hechos. Entonces yo creo que, digamos, una oportunidad muy importante. Yo invito a todas las familias de los diputados que nos acompañen, que vayan. Creo que algunas no querían ir. Entonces, mi amable invitación es a que vayan y que estén en esta audiencia, porque esta audiencia fue creada para ellas. Esta semana también se ha suscitado debate la propuesta del Gobierno Nacional, específicamente del presidente Gustavo Petro, que en el marco de estos 8 años del Acuerdo de Paz ha dicho que es probable que el gobierno quiera presentar un proyecto de ley ante el Congreso para reformar la Justicia Especial para la Paz, con el fin de que este tribunal o esta jurisdicción sea un tribunal de cierre. ¿Esto se concibió dentro del acuerdo como que la JEP fuera un tribunal de cierre? Pues nosotros somos tribunal de cierre de lo que está en la Constitución y en el Acuerdo de Paz, ¿cierto? Y así hemos venido actuando. Ahora, yo también leí el discurso del señor presidente y creo que hay que aclarar un tema. Por ejemplo, con el tema de los paramilitares. Entonces, alguien diría, como los paramilitares no están en la jurisdicción, entonces faltó la mitad de la verdad. ¿Qué quiero aclarar yo? Decir, claro, lo ideal, digamos, podría ser tener a todo el mundo, que eso fue lo que se acordó, pero eso no fue lo que quedó después de la sentencia de la Corte Constitucional, que es lo que tenemos que aplicar nosotros. Pero le digo lo siguiente, más de 30 paramilitares han rendido sus declaraciones ante la jurisdicción, sin ser comparecientes. Y es más, los hemos ido a buscar. Yo fui a buscar a Otoniel en la cárcel de máxima seguridad de Florence, paramilitar. Igualmente Irabán, igualmente comandantes del bloque Centauros, igualmente comandantes de los bloques de Urabá. Entonces son personas que sin estar en la jurisdicción han rendido las versiones, sus declaraciones, porque los hemos ido a buscar nosotros. Entonces nosotros hemos ido a las cárceles, incluso a máxima seguridad en Estados Unidos, a buscar la verdad de los paramilitares. ¿Y eso qué quiere decir? Digamos que no estén, pero que rindan su versión. Claro, que toda esa información sirve para, por una parte, tomar decisiones. Por ejemplo, la declaración de Otoniel antes de ser extraditado, que nosotros fuimos los únicos que se nos permitió hablar con él realmente. Eso sirvió para contrastar información sobre Dabeiba, por ejemplo. Y otro tema, todo lo que dijo Otoniel, por ejemplo, están con pulsas de copias. Entonces, toda esa información nos sirve, por una parte, para nuestros expedientes y por otra parte, con bolsa de copias. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema de Mancuso. Entonces, Mancuso, pues por la decisión de la Corte Constitucional, no está en la JEP. Eso no significa que todo se perdió. No, significa que esa información sirve para alimentar nuestros procesos como un insumo. Entonces, fíjate que, digamos, no es del todo claro o no es del todo acertado decir que como no están, entonces le faltó la mitad de la verdad y ahora van a crear un tribunal donde sí va a haber la verdad. No, es que la verdad se está conociendo porque nosotros la estamos buscando, incluso a los paramilitares, de la forma que lo venimos haciendo. Sí. Hablemos precisamente de Salvatore Mancuso. La Corte Constitucional hace un par de meses no le permitió asumir competencia a la JEP en este caso de Mancuso, dejándolo al jefe paramilitar expulsado de la jurisdicción. En este sentido, ¿es realmente un tribunal de cierre la JEP que entendíamos según la Constitución tiene una competencia preferente, digamos, y prevalente sobre otras jurisdicciones en temas del conflicto armado? ¿Quedó la JEP por debajo de los tribunales de justicia y paz? No, yo no creo. O sea, yo creo que finalmente todas esas informaciones que él suministró, como le digo, no son útiles.
sirve para contrastar información. Ahora, también habían cosas que él había dicho que ya había hecho Justicia y Paz. Entonces, digamos, ahí no hay novedad. En otras sí puede que haya cierta novedad. Pero eso no significa que no seamos un tribunal de cierre. Pues claro que somos un tribunal de cierre. Y vuelvo y le digo, porque ustedes dicen, como le faltó una patica, entonces si usted tiene la verdad de las FARC, si tiene la verdad de la fuerza pública, le faltó la de los paramilitares, entonces le faltó una mitad, y como le faltó la mitad, tenemos que crearnos ahora otra cosa que por fin logre todo eso. Yo creo que eso es, digamos, no tener en cuenta que la verdad se va construyendo en capas, ¿sí? Cuando uno dice construyamos la verdad, un tribunal donde se ve toda la verdad es desconocer todas las capas de verdad que ya vienen. Una capa de verdad de la justicia ordinaria, a la cual se sumó la verdad de la justicia y paz, a la cual se sumó la verdad de la JEP. Y es una sumatoria de la verdad. Y se ha obtenido muchísima verdad en la jurisdicción, como le digo, que ni siquiera se ve justicia y paz o en la justicia ordinaria. Entonces yo no creo que uno pueda, digamos, de cierta forma impulsar la idea de un tribunal donde por fin se va a saber la verdad, cuando lo que hemos venido haciendo es construyendo verdades con muchas dificultades en toda la justicia. Sí, hablemos un poquito ya en la recta final de esta entrevista, en la última parte, para la señal investigativa, ¿cuál es el papel que jugará o que está jugando la JEP respecto al proyecto de paz total del actual gobierno? Nosotros simplemente hacemos un seguimiento, porque se habló de un proyecto, no lo conozco, realmente solamente hay como una idea, porque no sé en qué consistirá el tribunal de cierre. O sea, no me han dicho a mí cuál es su competencia, quiénes lo van a integrar, cómo va a ser la relación con la JEP, no tengo ni idea. Parece ser una idea, no más. Cuando ya exista algo más concreto, pues lo estudiaremos. Nosotros actuamos por el momento dentro de nuestro margen, pero vuelvo, insisto, uno no puede decir que se necesita un tribunal de cierre porque la JEP no ha funcionado. Eso me parece que es injusto con el trabajo nuestro. Yo creo que nosotros hemos hecho muchísimas cosas, hemos dado grandes resultados al país para que, digamos, de cierta forma nos descalifiquen y digan, no, es que como no sirvieron, entonces ahora vamos a hacer otra cosa que sí va a servir. Yo creo que pueden construir lo que quieran, pero no sobre lo que hemos realizado nosotros. Sí, la JEP declaró esta semana al territorio del Canal del Dique como víctima del conflicto armado. Esto sería el primer cementerio acuático que se reconoce en el marco del conflicto. Cuéntenos qué significa esto y qué tratamiento se le dará al caso. No es la primera vez, ya también se había hecho con el río Cauca, ¿no? Entonces con el río Cauca también se había entendido que era un cementerio acuático. En el caso del Canal del Dique, que también lo conozco bastante bien, pues lo primero es decir que ni siquiera sabe cuántas víctimas fueron arrojadas al Canal del Dique. Algunas cifras llegan hasta 8.000, por ejemplo, pero no hay una cifra oficial consolidada que te digan a ti cuántas fueron. Ahora, ¿eso qué implica? Es un reconocimiento a la ruta del cimarronaje, ¿sí? O sea, porque alguien puede decir, bueno, y eso en la práctica, ¿como para qué sirve? No, eso es una reivindicación, digamos, de todas esas comunidades que durante años han sido silenciadas, han sido amenazadas, todavía siguen siendo amenazadas, para decirles, mire, estamos reconociendo que ese lugar, pues infortunadamente se convirtió en una fosa común, ¿cierto? Pero no quedarnos ahí, sino de cierta forma redignificar el escenario y decir, tratemos de construir la paz reconociendo lo que pasó en el Canal del Dique. Finalmente, magistrado Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, un mensaje para las víctimas a propósito de estos 8 años que está cumpliendo la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Bueno, mi mensaje es, seguimos trabajando para ustedes. O sea, nosotros fuimos creados para garantizar los derechos de las víctimas. Ese es nuestro mandato principal. Más allá de establecer responsabilidades penales, más allá de la seguridad jurídica, nuestro trabajo es por ellas, nosotros nos justificamos por ellas. Y vamos a seguir trabajando para que cada vez más las víctimas sientan que sus derechos fueron garantizados. Muchas gracias, magistrado. No, gracias a ti por la entrevista. Muchísimas gracias al presidente de la JEP, al magistrado Ramelli, por concedernos este espacio. Importantes retos tiene aún la Justicia Especial para la Paz JEP. Son muchos casos represados, son muchas décadas de conflicto armado en Colombia. Algunos procesos avanzan a paso lento y algunas víctimas siguen aún sin saber realmente qué fue lo que sucedió con sus seres queridos. Piden garantías de no repetición y que los victimarios, más allá de pedir perdón, digan la verdad.
Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya y Señal Colombia. Nuestra comunidad sigue creciendo en las redes sociales con el numeral Señal Investigativa. Nos vemos el próximo fin de semana con otro tema de interés nacional. Feliz inicio de semana para todos.